Un saludo muy especial a los organizadores de este gran evento, los amigos del movimiento sindical, a los miembros del panel, de la mesa, la doctora Clara Cecilia Dueñas, el doctor Hernando Torres Corredor, mis saludos especiales, fue mi maestro. Muy amable. Doctor Oliver Galés, lo veo por acá también, otros amigos, gracias por la invitación. La invitación que me hicieron, pues, para hablar sobre la jurisprudencia, pero yo observé y escuché detenidamente la exposición que hicieron mis antecesores, sobre todo la doctora Dueña, hizo una gran exposición sobre la jurisprudencia, la línea jurisprudencial, unos criterios que en consideración de ella, pues, no fueron los mejores para el movimiento sindical y los trabajadores en términos generales. Eso me releva en realidad para pues, agotar los 30 minutos que me dieron y de una mejor manera. Yo quiero, la verdad, traer acá unas consideraciones que es posible que resulten bastante algo raras, pues, que no sean compartidas por la mayoría de las personas. Y si yo esto lo llevara a una sala de una corporación judicial, yo diría que saldría derrotado inmediatamente. Pero bueno, el objetivo es pensar y repensar y tratar de cambiar el mundo. Yo creo que la sociedad colombiana entró a un cambio. Las correlaciones de fuerza que se dieron cuando se expidió el Acto Legislativo 1 de 2005, son totalmente diferentes, creo yo, a las actuales. De igual manera, la composición de las altas cortes, de los tribunales, han sido también diferentes. No fue lo mismo la composición de la Corte inicial, la Corte Constitucional inicial, esa romántica, donde estaba Ciro Angarita Barón, Carlos Gaviria Díaz, donde estaban Valencia Arango, otros, a la corte donde estuvo el señor Pretel, que usted lo conoce, que fue el ponente de la sentencia SU 55 de 2014. O sea, la correlación de fuerza, el pensamiento político, económico y jurídico, muy diferente. Yo espero, como también lo dijo la doctora Dueñas, pues, que aquí, a partir del 7 de agosto, las cosas creo que van a ser diferentes. Esto nos impone a nosotros y al mundo del derecho también a cambiar. Nosotros guardamos la esperanza de que en realidad se dicte el Estatuto del Trabajo, que por fin se salga de esa mora de 31 años, donde el Congreso de la República no tuvo la voluntad política ni de ninguna otra para expedir ese Estatuto del Trabajo que recogiera o desarrollara los principios mínimos fundamentales de derechos de los trabajadores o aplicara el principio protector. Yo creo que eso se va a dar. En eso se está trabajando y tengo conocimiento de que se va a dar y el cambio va a ser bastante fundamental. Pues bien, la situación y la pregunta que uno puede hacerse es la siguiente: ¿podía el Estado colombiano, o podía el constituyente colombiano, en su soberanía, eliminar derechos pensionales? ¿Podía eliminar derechos adquiridos? Entonces ahí, para responder la pregunta, hay que analizar entonces varios aspectos. ¿Esa soberanía daba para eso? Yo considero en realidad que el constituyente, que no fue el primario en mi concepto, porque fue una Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente para mí es constituyente derivado, no tenía la facultad para eliminar derechos adquiridos o consagrados en convenciones colectivas referente a las pensiones. Allí entonces considero que esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista, uno, del papel del juez en el Estado social de derecho
y 2, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Uno se pregunta, ya aterrizando a la jurisprudencia, ¿por qué razón nuestros jueces, altas cortes, no atendieron tantas demandas y reconocieron los derechos de los trabajadores que habían conseguido en convenciones colectivas y prefirieron aplicar a rajatabla el acto legislativo 1 de 2005 que eliminó esos derechos pensionales? Y uno se pregunta, ¿dónde está el papel del Estado social, el del juez en el Estado Social de Derecho? Que yo sepa, el papel del juez en el Estado Social de Derecho es garantizar derechos fundamentales. A los jueces nos dieron facultades, estamos investidos de jurisdicción para administrar justicia, no para administrar caprichos, ni para administrar los recursos de los poderosos. Nosotros estamos investidos para administrar justicia y para garantizar derechos, no para violarlos. Entonces, ¿qué les pasó a los jueces, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema y jueces en todos los ordinarios y contencioso administrativo? ¿Por qué nos reconocieron los derechos? Y yo considero, y aquí viene la posición mía, que es criticable obviamente, y yo sé que no va a ser compartida por millones de personas, yo considero que sí habían bases jurídicas, doctrinarias y legales y supraconstitucionales para haber garantizado los derechos y no aplicar el acto legislativo de 2005. Y empecemos que Colombia, recuerden, Colombia es un Estado social de derecho donde el centro de atención es el ser humano. Ese ser humano que en este caso son los trabajadores o personas que estaban aspirando a obtener una pensión. Y el paradigma cambió, ya el centro del Estado social de derecho no es el derecho como tal, no es la institución, es el ser humano, al cual hay que protegerlo en su dignidad. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución. Y al cambiar ese paradigma donde el centro de atención del Estado social de Derecho es el ser humano, eso dio para que se cambiara y se estableciera en Colombia la acción de tutela, para garantizar precisamente esa dignidad del ser humano. Dignidad que el acto legislativo 1 de 2005 le quitó al prohibirle celebrar convenciones colectivas referentes a pensiones, a eliminar las pensiones que estaban contenidas en laudos arbitrales, pactos colectivos, convenciones colectivas, el régimen de transición, que habían sido considerados, como se recordó hace un momento, derechos humanos. Son derechos fundamentales y son derechos adquiridos. Entonces, Colombia hace parte de esa comunidad internacional que en virtud del artículo 9 constitucional está obligada a aplicar y a respetar los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos en virtud del principio del pacta sunt servanda. Es decir, si Colombia aprueba, firma, celebra un tratado internacional, es para aplicarlo de buena fe, para garantizarlo, pero no para violarlo. Entonces hemos tenido un Estado y unos gobernantes donde firma y reconoce tratados que reconocen derechos humanos, convenios de la OIT, en este caso los 4 convenios básicos, el 87, 98, 151 y 154, pero no los respeta, no los aplica. Entonces, Colombia firma, pero no cumple. No quiero decir la terminología que se utiliza en esos casos, pero bueno, ustedes las conocen. Entonces, nosotros como jueces, ¿qué hacemos ante un evento donde tenemos una normatividad internacional, supraconstitucional, que hace parte del bloque de constitucionalidad y que nos obliga a ser de primera medida jueces internacionales antes que jueces nacionales, tal como lo reconoció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la famosa sentencia de Almonacid y Arellano Otros versus Chile, en el evento donde obligó a aplicar el control de convencionalidad.
Los jueces colombianos tenemos que aplicar de primera medida el control de convencionalidad. Tenemos que aplicar de primera medida las normas internacionales antes que las nacionales. Y como lo dijo esa alta corte, somos primeros jueces internacionales y tenemos que aplicar la normatividad internacional, porque así nos obliga el artículo 27 de la Convención de Viena, que es la convención que reconoce la ley de tratados sobre tratados, la que conoce la inmunidad diplomática. Y esa norma, artículo 27, que consagra el control de convencionalidad, dice que un Estado interno, le hace o entiéndase Colombia, no podrá dejar de aplicar las normas internacionales sobre pretexto de que la norma nacional se encuentra en vigor. Así entonces que Colombia adoptó el Acto Legislativo 1 de 2005 y eliminó derechos adquiridos. Entonces uno debe preguntarse, ¿y un juez de la República al que le llegue una demanda donde el trabajador pide que le reconozcan lo que se le eliminó a través de una reforma constitucional, podría ese juez de la República llegar al tanto de inaplicar la norma constitucional, artículo 48, para reconocer el derecho? Ahí viene la problemática. Y les cuento que yo aquí en mi, no sé, en mi humilde posición, yo considero que sí, que un juez de la República de Colombia sí podía inaplicar, ojo con lo que estoy diciendo, inaplicar el artículo 48 de la Constitución basado en que otra norma constitucional le daba la facultad para reconocer el derecho. No iba a decir, el juez no va a decir que la norma está violando el derecho, no, sino inaplicarla y preferir aplicar la más favorable. Y para ello hay que reconocer que el artículo 53 de la Constitución consagró el principio de la favorabilidad. Y el principio de favorabilidad entendido de la mejor manera como lo entendieron los uruguayos, entre esos el profesor Américo Pla Rodríguez, que la decantó en las tres famosas reglas: la regla de la norma más favorable, la de la interpretación más favorable o indubio pro operario, y la de la condición más beneficiosa. Así entonces, que basado en esa misma norma constitucional, artículo 53, que entre otras cosas es la única norma en derecho colombiano donde se refiere a la palabra o a la frase fuentes formales de derecho. Es que Colombia superó a los uruguayos en ese sentido. Aquí la cuestión de favorabilidad no es entre normas, sino entre fuentes formales de derecho. Eso implicaría que podía haber conflictos entre una norma de rango legal con una doctrina, o un conflicto entre la jurisprudencia con una norma que esté consagrada en la convención colectiva. Porque las fuentes formales de derecho que están reconocidas allí en el artículo 53 son la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Y la Constitución está diciendo que la favorabilidad se aplica respecto de esas fuentes formales, no respecto de la ley. Así entonces que podíamos encontrar normas internas colombianas, como lo explicó hace un momento la doctora Dueñas, normas internas donde está el artículo 48 por un lado y están los artículos 93 y 53 por el otro lado, y parecería haber una contradicción, una antinomia allí, ¿cierto? Que la una derogaría a la otra, y ella explicó de una manera magistral, y obviamente eso implica analizar que en virtud del principio de la favorabilidad, el juez tendría la obligación de aplicar lo más favorable al trabajador. ¿Lo más favorable dónde? Lo más favorable que estuviese en las fuentes formales de derecho. Es cierto que en casación la convención colectiva se está estudiando como una prueba, pero para el caso que estamos analizando es una fuente formal de derecho, porque la palabra imperio de la ley
hace referencia no solamente a la ley en sentido formal que sale del Congreso de la República, sino a la ley en sentido material, incluyendo el contrato de trabajo, las convenciones colectivas, los laudos arbitrales, los decretos, tratados, etcétera, etcétera. O sea que allí hay que entender que la convención colectiva es cierto que es prueba en casación, pero para efecto de la aplicación del principio de la favorabilidad es una fuente formal de derecho que al aplicarse o al analizarse un conflicto frente a otras normas, ella tendría entonces que ser aplicada de preferencia. Siguiendo al maestro Américo Pla Rodríguez, uruguayo, que decantó estos principios, yo le recuerdo que él manifestó que en materia laboral, cuando se trate de un mismo tema de derecho, no se aplican los criterios clásicos de jerarquía de las normas. O sea, no tendríamos nosotros que andar en discusión si debo aplicar primero la Constitución y luego la ley y después el decreto, porque debe aplicarse la norma más favorable. Hace póngale 10 años, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde estoy en estos momentos, fui ponente de una sentencia donde allí hice la explicación clara y concreta de cómo debe aplicarse el principio de la favorabilidad, es decir, explicando la regla de la norma más favorable, problema entre varias normas, sin atender los criterios clásicos de jerarquía de las normas. 2, la de la interpretación más favorable, que es compleja, dado que la norma constitucional manifiesta que debe aplicarse es la interpretación más favorable, sin tener en cuenta quién hizo la interpretación. Y el problema aquí de los choques de trenes y de los celos entre altas cortes, y además de la posición drástica que tuvo la Corte Constitucional en una sentencia, la C-319 de 2011, donde dijo que la sentencia de ella prevalecía sobre las demás, inclusive dio las bases para que en el caso de que se fuese en contra de una posición jurisprudencial, eso daría pie hasta una sanción penal, y precisamente un juez de Sincelejo fue puesto preso por eso. Entonces, eso ha dado pie para que en mi concepto no se aplique o no se entienda de la mejor manera en Colombia el principio de la interpretación más favorable. Ojo, interpretaciones, estoy hablando jurisprudenciales, porque yo voy más allá en el sentido que las interpretaciones pueden ser entre una jurisprudencia y una doctrina, o entre una jurisprudencia y cualquier otra posición que se tenga. Entonces, tenemos el caso que la Corte Constitucional ha manifestado que como ella es garante de la Constitución, y entre ella y la Constitución no cabe un pedazo de papel, y además tiene la facultad de fijar el sentido y alcance de las normas constitucionales, entonces las interpretaciones que ella haga, pues, están por encima de las de la Corte Suprema o Consejo de Estado o cualquier juez de la República. Y en mi concepto, eso no es acorde con los contenidos materiales de la Constitución, por cuanto la norma constitucional dice que en materia laboral se aplica la interpretación más favorable sin tener en cuenta de dónde vino esa interpretación. Pero nos ponen los jueces de las altas cortes a tener que dejar de lado nuestra autonomía judicial para acatar las posiciones o los criterios que las altas cortes tienen. Y nosotros no podemos desconocer entonces que los jueces no tenemos superiores jerárquicos, sino superiores funcionales, pero somos autónomos cuando dictamos nuestras sentencias y cuando hacemos las consideraciones del caso. En esta situación yo considero que las bases constitucionales que existen dan pie para que los jueces podamos, en un caso, inaplicar el artículo 48 de la Constitución y reconocer perfectamente derechos pensionales que el mismo acto legislativo 1 de 2005 los eliminó.
¿Y de dónde nos basamos? Nos basamos, además de lo que le he manifestado en el principio de la favorabilidad y de la interpretación de la aplicación de la norma más favorable, nos basamos en que Colombia aprobó mediante la ley 16 del año 72 la Convención Americana de Derechos Humanos. Y allí en el artículo 26 de esa convención está el principio de la progresividad, de tal manera que el juez tiene allí bases para decir que no era viable en este Estado social de derecho esa regresión. Al contrario, tenía que ir cada día el trabajador en pos de conseguir mejores condiciones de trabajo y empleo. Y fíjense que el Protocolo de San Salvador, que es ley de la República, porque es la ley 319 del año 96, el artículo 4 estableció el principio de la prohibición de la regresividad. Y esa es norma que prevalece en el orden interno colombiano, y hace parte del bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93, porque reconoce un derecho humano laboral. Así entonces, si existen esas normas supraconstitucionales como la Convención de Viena, artículo 27, que consagra el control de convencionalidad, que obliga a aplicar de preferencia el principio de la progresividad y el de la prohibición de la regresividad, y aplicar de preferencia obviamente el verdadero sentido y efecto útil de el principio de la favorabilidad. ¿Cómo pudimos nosotros tener sentencias que desconocieran tantos derechos? O sea, ahí viene la situación. Nosotros esperamos entonces que con este cambio de correlación de fuerzas del gobierno, del Congreso de la República, el pensamiento de la jurisprudencia sea diferente. Yo creo que el Estatuto del Trabajo nos va a obligar a cambiar de pensamiento y a saber que en Colombia el trabajo está supraconstitucionalizado, que además de ser un valor constitucional consagrado en el preámbulo de la Constitución, es principio del Estado Social de Derecho, que es un derecho y además una obligación social, y que goza de la especial protección del Estado. Yo me pregunto, nosotros como jueces, ¿qué protección especial del Estado le dimos a los trabajadores cuando a través de tantas sentencias, mal llamadas jurisprudencia, se pudo desconocer los derechos convencionales? Yo recuerdo que la primera Corte Constitucional, en la sentencia C-09 del 94, ahí se dijo que lo ganado en una convención colectiva era un derecho en sí mismo, y que en materia pensional solamente se esperaba que el trabajador en algún momento de su vida laboral se vería confrontado con la hipótesis normativa de tiempo de servicio, ¿verdad? Algo así. Pero era un derecho en sí mismo, o es un derecho en sí mismo, como una sentencia de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo pudimos nosotros? Y ahí es donde viene el reclamo para el movimiento sindical. ¿Qué hizo el movimiento sindical cuando se empezó a hablar sobre ese acto legislativo 1 de 2005? ¿Dónde estaban? No hubo una sola movilización para oponerse a nefasto instrumento. Entonces, yo quiero dejar allí, solamente quería dejar estas palabras porque yo sé que no son acogidas por la academia, ni por los jueces, ni por nadie, pero por lo menos guardo la esperanza de que algún día se puedan acoger. Yo recuerdo que, y todos ustedes saben, que hubo un primer estadio de la humanidad donde existió el esclavismo y nadie iba a pensar que íbamos a llegar a derrotarlo con el feudalismo, luego con el capitalismo y ahora pues con un Estado social de derecho diferente. Bueno, dejo ahí, muchas gracias. Perdonen tanta situación de esta.